los niños son nuestro futuro también, ¿no? Los que van a seguir construyendo este país. Por eso le pedimos a la señora Silvia López de Maturana, quien ella, digamos, por sus estudios, conocimiento, experiencia, sobre todo como educadora de párvulos, primero que nada, ella va entonces a ser la primera persona que va a exponer. En realidad lo hago, digamos, porque me salió, porque siempre pienso en estos casos en la mujer primero, pero como estamos en este momento también tratando de que hombres y mujeres tengamos la misma importancia, pero como que hay dos personas, voy a empezar con la señora Silvia. Ella es educadora de párvulos y también educadora diferencial. Es magíster en educación y psicología, doctora en pedagogía e investigadora, ¿no? Ella siempre ha estado investigando y, y también realiza justamente investigaciones en el área de la infancia, en el contexto de la diversidad. Entonces, señora Silvia, les doy la palabra a usted para que entonces pueda hablarnos, conversarnos sobre... Gracias, Ana María. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿15, 20 minutos? Yo creo que alrededor de 15 a 20 minutos, más o menos. Ya. Sí. Perfecto, para tenerlo claro, mira que de repente yo me paso. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y la reiteración de la invitación, ¿no? Porque la vez pasada también estuvimos juntos en un conversatorio sobre el colonialismo, ¿no? Cómo las escuelas están siendo colonizadas y estamos con las mentes prisioneras de paradigmas y estereotipos que no nos permiten avanzar en el ámbito educativo. Y eso no es privativo de las infancias, ¿no? Lo que decía Ana María recién cuando estaba presentando, o sea, estamos viviendo, quizás ahora se nota más porque hay más medios de comunicación, hay una manera distinta, quizás muy exacerbada también de tratar las temáticas, pero estamos pasando por periodos en los cuales las infancias están siendo muy vulneradas, ¿eh? Y ese es el primer punto que a mí me gustaría dejar acotado, la diferencia que hay entre infancias vulnerables e infancias vulneradas. Yo creo que hay un eufemismo muy grande cuando hablamos de niños y niñas vulnerables, y lo que tendríamos que pensar es que están siendo vulnerados, porque ningún niño y ninguna niña tiene derecho a que lo maltraten, a que la humillen, a que la agredan, a que la traten mal, ¿ah? Por lo tanto, hay vulneración de los derechos que las infancias tienen. Y yo digo las infancias porque creo que no hay una infancia, generalmente también se habla de la infancia, hay muchas infancias, hay infancias dolientes, hay infancias alegres, hay infancias amorosas, hay infancias agredidas, hay infancias pobres, ricas, eh, una infinidad. Pero bien, para no dispersarme, como es poco el tiempo, me voy a situar en tres ámbitos que creo que podrían servir como para sentar las bases y después escuchar a Daniel y ver cómo podríamos complementar, ¿no? Él es especialista en una temática que imagino que va a aportar, pero quizás mucho más claridad que la que puedo aportar yo, que voy a hablar desde el sentido que tiene esta etapa de la vida, que no es una etapa cronológica, sino que es una etapa antropológica y filosófica. Entonces, estos tres contextos en los cuales yo me voy a situar, que podrían ser tres instancias de reflexión, tienen que ver con las infancias propiamente tal. El primer momento en que me voy a referir, el segundo momento tiene que ver con la construcción de las éticas y el tercer momento, el rol adulto. Entonces, en este primer momento, que sería conversar, bueno, qué son las infancias, donde yo propongo que miremos las infancias desde una mirada antropológica y filosófica y no cronológica solamente. Porque cuando miro las infancias desde una mirada cronológica, se me termina en un determinado tiempo. Y peor aún, tengo estadios del desarrollo en el cual encasillan lo que cada niño y niña tendría que hacer a determinada edad. Y si no lo hace, es tildada o tachada o rotulada como una persona que tiene alguna dificultad, que tiene algún problema y no se le permite la expansión de ese niño o niña que trae todas esas potencialidades. ¿Quién está abriendo esta cajita, ¿no?, para poder activar estas capacidades inherentes
a cada niño y niña. Entonces, ahí nos encontramos con que si no es la familia, entonces, ¿quién? La comunidad. Claro, la comunidad es responsable de esa vida que se está formando. Pero ¿qué comunidad es la que estamos viendo en la televisión? Entonces, ¿y quién está formando a esa comunidad? ¿O quién ya la deformó? Entonces también hay comunidades vulneradas. Entonces, ¿qué nos va quedando? El jardín infantil. ¿Y quién está educando en el jardín infantil? ¿Y quién está formando a quienes van a educar a estos niños y niñas que vienen llegando al mundo? Entonces, es una seguidilla de situaciones que tenemos que reflexionar, pero muy seriamente. Y yo tengo muchas esperanzas en que esta nueva carta que se va a escribir tenga un espacio para que las infancias puedan tener esa posibilidad de partir desde el mismo punto, que yo creo que eso es fundamental. Ahora bien, estas infancias, que no me voy a referir por el tiempo a las construcciones históricas, a las definiciones y tal, sino que el sentido que tienen, han sido construidas, entonces dependen de las épocas históricas también en las que nos estamos desenvolviendo. Y niñas y niños van cumpliendo roles y van reproduciendo un etos que lamentablemente no es el mejor, ¿no? Eso muy sucintamente en la parte en este primer momento de infancia. El segundo momento que yo les planteaba era la construcción de las éticas, ¿no? Todas y todos nosotros actuamos con nuestras propias éticas. Hay éticas que son más universales, pero hay otras éticas personales, que son distintas a la moral, ¿no es cierto? Es distinto, el bien, es como yo siento que estoy haciendo algo bien, que a lo mejor a ti o a la colega o al otro colega que también está presente no le parece bien lo que a mí me parece bien, pues son las éticas de cada uno. Pero nuestras éticas nos permiten pensar en el bien común. Pero me voy a referir a dos tipos de éticas que se forman en los primeros años, que son las éticas acústicas y las éticas ópticas. Y eso es fundamental porque la formación de las éticas acústicas y de las éticas ópticas dependen de las personas que estén rodeando epigenéticamente a este niño y a esta niña que se está formando, ¿no? La epigenética que la pedimos prestada a la biología, ¿no es cierto? Un concepto que en educación nos adueñamos de aquel, porque nos parece que es muy propicio para poder explicar cómo los genes humanos, que son genes pensantes, caen en un espacio, entorno, en el cual allí esas potencialidades que hablaba recién tienen que germinar. Pero ¿quién abona esa tierra? ¿Quién forma parte de esta epigenética? ¿Qué escucha un niño y una niña pequeña cuando comienza a hablar? Cuando comienza a hablar, escucha garabatos, groserías, gritos, improperios, o escucha palabras amorosas, amables. ¿Qué es lo que escucha? Porque de acuerdo a lo que escuche va formando esta ética acústica que te acompaña hasta los últimos años de tu vida, cuando tú dices, pero yo, ¿por qué? Si yo quiero ser solidaria, pero yo no sé por qué, no me gusta cuando escucho hablar de estas cosas. Son las éticas acústicas. Y las éticas ópticas tienen que ver con lo que viste cuando tenías 2 años, 3 años, y que aparentemente con esta invisibilización que tienen los niños y las niñas, se pensaba que los niños no veían nada, pero lo están viendo todo. Y aquello que están viendo lo van reproduciendo, evidentemente, a medida que van creciendo. Entonces, ¿de qué nos extrañamos? Que no sé si vieron la noticia en la mañana de una mujer en Zapallar con una ofensa absoluta a la persona que le estaba diciendo que se pusiera la mascarilla. Y esta mujer ofendiéndole, diciéndole, mi tiempo es más valioso que el tuyo, yo te estoy pagando tu sueldo, así que yo no me pongo la mascarilla. O sea, esas son las éticas que forman parte de la vida de esta persona, donde las aprendió. No las soñó, no las formó a los 15 años, las formó en los primeros años. No estoy diciendo con esto que es causa-efecto, porque si no tendríamos un manual para estar enseñando éticas desde los primeros años de vida, ¿verdad? Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales donde vamos formando esos primeros vínculos, ¿sí? Eh, esas huellas tónicos emocionales que van formando las matrices del desarrollo en estos primeros años. Entonces, ese es el segundo momento en el cual vamos construyendo las éticas que nos van a acompañar y que tiene que ver mucho con las atribuciones también que yo le doy a niños y niñas. ¿Qué atribución le doy yo a un niño o a una niña? ¿Le doy una atribución de incapacidad o una atribución de capacidad? Si le atribuyo incapacidad, mis expectativas bajan, porque no voy a perder tiempo en darle
un momento de aprendizaje a alguien que yo creo que no entiende nada. Pero si yo le atribuyo capacidad a un niño o una niña, aun cuando ese niño y esa niña no me esté demostrando un aprendizaje significativo, pues mis expectativas van a subir y voy a hacer todo lo posible para que aprenda. Eso tiene que ver con un enfoque más pedagógico que termina en la profecía autocumplida. O sea, si yo te atribuyo capacidad, mis expectativas suben, se cumple la profecía y eres capaz. Si yo te atribuyo incapacidad, mis expectativas bajan, se cumple la profecía y termina siendo incapaz. Esa es una manera, que lo estoy diciendo grosso modo, para poder explicar por qué el llamado fracaso escolar es tan recurrente en ciertos espacios. ¿Ya? En ciertos espacios en los cuales la epigenética que se ha formado alrededor de ese niño y de esa niña no ha sido lo suficientemente rica para poder desplegar las potencialidades que trae. Y el tercer momento que quisiera tomar, recuerden que el primero eran las infancias propiamente tal, este estado naciente. A mí me encanta ese concepto que se habla del estado naciente del mundo, son las infancias. El segundo, la construcción de las éticas, y el tercero, el rol adulto. Y en este rol adulto, bueno, está el ser garante de los derechos que le competen a niños y a niñas. Y el ser garante, ustedes se darán cuenta que tiene que ver con todo lo que he hablado anteriormente. Soy garante para conformar epigenéticas donde se les permita desplegar las potencialidades. Soy garante para tener expectativas altas en relación a lo que niños y niñas necesitan. Entonces, ¿desde dónde hablamos de niños y niñas? ¿Qué es un niño o una niña para mí? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Es alguien que necesita formarse hoy día o lo estoy formando para mañana, para el futuro? Yo no estoy formando ningún niño para el futuro, yo lo estoy formando para hoy, porque lo que hoy aprenda, la ética que aprenda hoy, es la que le va a acompañar en el día de mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, creo yo, como adultos? Provocar interferencias, buscar fisuras, romper paradigmas, terminar con los estereotipos. No hay nada peor que estereotipar a las infancias, ¿verdad? Porque los estereotipos sabemos que conducen a prejuicios y los prejuicios conducen a discriminaciones muy odiosas. Entonces, eh, la invitación es a recuperar ese tiempo de intensidad que tienen las infancias, que se le ha llamado el tiempo ayón, que es distinto al tiempo cronos, ¿ya? Los adultos, las adultas vivimos en tiempos cronos, los niños y las niñas viven en tiempos ayón, que son los tiempos de intensidad, donde no quieren que nada se termine, donde quieren prolongar sus espacios de goce, de juego, donde se sienten tan contentos y tan contentas que no quieren que eso termine. Ese es el tiempo ayón. Pero nosotros estamos presos, fragmentando nuestro tiempo en estas temporalidades de Cronos, ¿verdad? Que todo tiene un inicio y tiene un fin. Otro tema en este contexto del rol adulto tiene que ver con evitar los conceptos de anormalidad o normalidad, ¿ah? Porque eso también ha llevado a distinciones muy, muy perversas. ¿Ya? Si digo que tú eres normal es que el otro es anormal, o si te digo que tú eres anormal es porque tú eres menos que el otro que sí es normal. ¿Cuál es el parámetro de normalidad? No hablemos de la curva de Gauss, por favor, porque no me estoy refiriendo a ese tipo de normalidad, de norma, porque el que está fuera de la norma es el que no cumple allí. Estoy hablando de esos rótulos que se le ponen a niños y a niños y que los adultos, por lo general, con unas pautas de desarrollo anquilosadas, se están utilizando para poder rotular y etiquetar a niños y a niñas. Entonces la idea es refundar todas estas estructuras jerárquicas, ¿eh? Ser un poquito más heterárquico, no tan jerárquico con niños y niñas, permitir que también tengan voz para decir, ¿eh? Voz para hablar, para contar lo que hacen. Si pudiésemos darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de las preguntas que hacen cuando tienen 3 años o 4 años. Yo hace poquito escribí un libro sobre las preguntas de los niños y es impresionante lo que tú descubres detrás de las preguntas de los niños y de las niñas y de sus respuestas. O sea, hay una lógica implícita que es distinta a la del adulto y de la adulta, afortunadamente. Por eso también tenemos que arrancar al niño y a la niña de esas lógicas adultas. Entonces, para ir cerrando, yo espero que este rol adulto también arranque de las lógicas adultas. Ojalá no podamos caer en esa
o la mercantilista que está también atrapando nuestras infancias, donde se está ocupando a niños y niñas también para las propagandas, donde se los está haciendo uso como un producto de mercado, y eso es lo que tenemos que cuidar como seres humanos que estamos intentando darles el lugar que les corresponde. Entonces sintetizo: infancias, primer momento en la vida de todo ser humano. Nos hemos olvidado que fuimos niñas y niños. Nos hemos olvidado que lo que somos ahora es por lo que nos educaron en esos años. Por eso se habla que las infancias tienen que ver no con el mundo de las infancias, sino con la infancia del mundo. Esa vuelta me gustaría a mí que la pensaran, las infancias del mundo. Y en la construcción de las éticas, no nos olvidemos, la ética acústica y la ética óptica, cómo escucho y cómo veo mis primeros años de vida, lo más probable es que repercuta en lo que escucho y veo ahora. Si mi familia discrimina a los inmigrantes y yo tengo 3 años y estoy escuchando epítetos de la diversa índole acerca de ellos y de ellas, eso probablemente va a repercutir en mí y también voy a tener una actitud de ese tipo, probablemente. Y el rol nuestro como adulto entonces implica que tengo que tratar de ser garante, de cuidar, de que los derechos de los niños, la convención, no sea una declaración de principios como tantas declaraciones de principios y tantas reformas que no dan resultado. Qué bueno que estén escritas, qué bueno que haya convención, qué bueno que haya acuerdo entre las naciones. Pero qué malo que no se lleve a cabo. Qué bueno que se diga que hay que tener salud y educación para todos los niños, y ahí tenemos niños que están en la calle, perdón, pero justo me abrieron la puerta, entonces me desconcentré. Niños que consumen, niños que están en situación de calle, sin embargo dicen que hay un derecho al juego, que hay un derecho, ¿me entienden? Entonces no tenemos que cuidar aquello. Bueno, hay tanto más que decir, por la hora estaba pendiente de aquello y ya estoy justito en el tiempo que me dieron para poder plantear estas ideas. Gracias, Ana María. Gracias a ti, Silvia. Realmente para mí fueron como 5 minutos. Querría haber continuado escuchándote porque son cosas tan importantes las que tú acabas de decir y de las que me temo no todos estamos muy conscientes de ellas, ¿no? Lamentablemente yo veo que estamos muy atrasados en el conocimiento de nuestros niños desde que nacen. Es decir, por lo menos yo me siento muy ignorante, ¿no? Y que recién estoy empezando a comprender, a tomar conciencia de muchas cosas de las que no me había dado cuenta. Y yo me alegro de que por lo menos estés tú haciéndonos pensar, reflexionar al respecto. Te agradezco infinitamente tus palabras y yo creo que para todos fue muy valioso escucharte, y a lo mejor las personas que aquí están presentes quisieran hacerte alguna consulta, alguna pregunta respecto a lo que tú nos acabas de decir. No sé si acá tenemos, por ejemplo, a Joaquín, no sé quién será, no sé, Javiera o Francisco o Constanza, Gonzalo, y no sé, aquí no tiene nombre, parece no sé. A ver, ¿alguno de los presentes quisiera consultar algo? Sí, ¿me escucho? Sí. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, señora Ana María, señora Silvia, Daniel. Hola, Gonzalo. La verdad es que, bueno, primero felicitarla por la exposición. Tal como decía la señora Ana María, se hace breve cuando el tema Un es tan poquito importante. rápido. Sí, y se hace breve. La verdad es que hay tanto que hablar de infancia y que Mucho, siempre la mucho, gente se mucho. centra en el Sename y no mucho en la familia, transversalmente hablando. Entonces, quizá debiésemos efectivamente tomar un enfoque de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, pero no desde este punto de vista tan patriarcal que existe siempre de que casi que no tuvieran una conciencia propia. O sea, ¿cómo lo introducimos eso a un nivel constitucional? O sea, ¿cómo lo podríamos plantear? Que a veces igual es difícil concretar esa idea, más que decirla. Sí. Uy, Gonzalo, si yo tuviese esa respuesta, imagínate, ya habríamos cambiado el paradigma.
Claro que hay que dejar de lado lo patriarcal, pues, porque es lo que nos está dominando, y no solo en el tema de las infancias, que para mí es lo primordial, porque piensa tú lo que estaba diciendo y repitiendo todo el rato, o sea, son las infancias del mundo, ¿no? No solo es la infancia de un ser humano, es la infancia del mundo. Se ha creado ahí, y si es que eso es lo que no se alcanza a comprender. Y ese mundo que está creando las infancias es un mundo que tiene que ver con el tema patriarcal. Fíjate que hace poquito estaba conversando con otro grupo de personas, porque estábamos tocando las infancias, pero desde otra perspectiva, más histórica, y nos estábamos remontando por ahí el medioevo. Y fíjate, para ejemplificar un poco lo que dices tú, ¿no? Como no sé si ha ido cambiando, fíjate. Se supone que estamos en la modernidad, ¿no es cierto? Otros dicen ya posmodernidad, y más que posmodernidad, pero bueno. Cuando nacía un niño, siglo XV, siglo XVI, por ahí, cuando nacía un hijo o una hija, llegaba el pater familia, ¿no es cierto?, el padre, y si era niño lo alzaba, lo alzaba y este es mi hijo. Si era una niña, la miraba y decretaba que le dieran alimentación. O sea, ya con eso para que se alimentara la niña. Entonces, si tú te fijas, eso era normal. O sea, esa era la normalidad. Se naturalizaba de esa manera. Entonces, esos paradigmas, Gonzalo, son muy difíciles de erradicar. ¿Y cómo lo podrías poner tú en una carta donde se asegurara aquello? Si la Carta de la Convención de los Derechos de los Niños está hace cuánto tiempo, en el 90, bueno, el Daniel debe saber eso, al pie de la letra, ¿no? Pero creo que en el 90 se ratificó en Chile la Convención de los Derechos, ¿no?, de los niños, e incluso los derechos del niño. ¿Por qué no de la niña? O de los niños y de las niñas, ¿te fijas? Entonces, eso también a mí me ha costado, fíjate, que otras personas, sobre todo hombres, ¿ah? Y qué pena, porque el querer vindicar, porque ni siquiera reivindicarse, nunca han estado vindicados nuestros derechos, querer vindicar los derechos de las mujeres, y cuando uno dice los niños, las niñas, ay, pero ¿para qué pierdes tanto el tiempo? Si las niñas se supone que están incluidos cuando digo los niños, es que no están incluidas. Entonces, ¿te fijas? Han sido luchas que tienen que ver con esto patriarcal, Gonzalo. Entonces, para poder elaborar algo, ¿cómo cambiamos el lenguaje? ¿Cómo vamos cambiando? No lo vamos a cambiar porque aparezca escrito. Qué bueno, como dije recién, que aparezca escrito, porque ya sería un antecedente. Pero nómbrame una reforma educativa que haya dado resultados en algún país latinoamericano, no más latinoamericano, ¿ya? Excepto Cuba, que tiene características totalmente aparte, ¿no? Pero que haya dado resultado porque está escrito en un papel, no. Entonces, ¿cómo cambiamos el pensamiento? ¿Cómo cambiamos la manera de ver? ¿Sabes por dónde podría ir? Estoy pensándolo ahora. Por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una herramienta cultural poderosísima y muy perversa muchas veces. Entonces, si trabajamos los medios de comunicación con contenidos más educativos, en donde lo que se ofrezca para que niños y niñas miren todos los días no sea violencia, porque recordemos las éticas ópticas y acústicas, qué estoy mirando y qué estoy escuchando cuando veo las noticias. Ese es el mundo que se me presenta a mi alrededor. Soy una niña de 4 años y vivo en portonazos, vivo en violaciones, vivo en agresiones, vivo en balas locas, vivo en muerte. Por favor, muéstrame algo constructivo en la televisión en las mañanas, a no ser que tenga canales especiales y le ponga a los niños, pero los niños, no todas las familias tienen la posibilidad de andar buscándoles canales especiales a los niños ven eso, aparte de toda la pornografía que anda gratis por ahí en todos lados en los celulares. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? No sé. No tengo la respuesta, tengo antecedentes, tengo ganas, tengo deseos de que todo cambie, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la tarea que van a... Por eso que estas conversaciones, como decía Ana María recién, me parecen fundamentales, porque de aquí a alguno de nosotros que estamos aquí de los 12, se nos puede ocurrir algo, hoy esto es un aporte, se lo doy a Alex o se lo doy a Carlos, que es mi pareja que también va de candidato. ¿No? Entonces, ¿te fijas? Mira, esto por ejemplo, yo te digo, a mí me dicen, oye, pero tú, ¿por qué vas a apoyar? Mira, entonces uno no entiende nada. ¿Por qué vas a apoyar a este candidato si Carlos es candidato constituyente y es tu pareja? ¿Acaso no lo apoyas a él? ¿Y cuál es el problema? Eso es lo que me pregunto yo.
Pero es que ni siquiera me lo cuestiono. Si alguien me pide ayuda y yo puedo colaborar, ¿qué importa que esté en otra lista? No sé si me entiendes. O sea, eso es lo que nos falta como ciudadanos, como ciudadanas, verdaderamente ser pluralistas en la acción y no solo en el discurso. Entonces tenemos mucho discurso que tiene que ver con estos eufemismos, con estos dobles discursos. Pero bueno, el dejarlo patriarcal, sí, hay que dejarlo. ¿Cómo lo hacemos? Busquemos ideas y yo me comprometo también a darle vuelta a eso porque me interesa muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Excelente respuesta. Aunque Gonzalo, no sé si, como Silvia decía, esperaba una respuesta, pero en realidad es una respuesta que todavía no creo que alguien la tenga. ¿Te quedó claro todo, Gonzalo? Sí, súper. ¿No? O sea, como decía la señora Silvia, honestamente yo creo que es difícil que tengamos una respuesta, o sea, pero es importante que nos planteemos las preguntas y que las debatamos. Sí. Eventualmente vamos a encontrar la solución, así que de a poco. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. A ti también, Gonzalo, por tu interés en preguntar. ¿Alguien más desea hacer consulta, comentario? Ana María, sí, no quiero ser impertinente, pero a mí me gustaría escuchar a Daniel, porque si vamos a terminar a las 9:30, para que él pueda tener también su espacio, y a lo mejor después cuando él termine vienen preguntas para ambos o para él, y ahí podemos seguir dialogando un poquito. A mí me encantaría escucharlo, así que sí, yo cedo mi espacio de preguntas. Me parece que buena idea, a menos que alguien no esté de acuerdo. Ya, entonces ahora vamos a presentar a don Daniel Bravo, candidato de nuestra lista independiente. En todo caso, él, ¿cómo se llama? Como abogado, va también a tocar el tema de los derechos de la niñez. A ver, esperen un momentito que se me perdió aquí, aquí está. A ver, don Daniel Bravo. Perfecto. Como dije recién, es abogado, profesor universitario, magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil, con un postítulo en Derecho de Familia y obviamente lo que dije recién, candidato constituyente de la lista del pueblo y del Movimiento Territorial Constituyente. Daniel, entonces te doy la palabra. Gracias, Ana María, y bueno, y agradezco a Silvia por su gentileza, por el tema del tiempo, y fue un agrado escucharla en su presentación recién. Gracias. Lo que quiero tratar ahora es por así decirlo, algunos aspectos de lo que Silvia trató en su presentación anterior, pero desde una perspectiva un poco más jurídica, ciertamente por mi propia formación. Lo que quiero abordar es la participación de los niños, niñas y adolescentes. La participación en general se define como un proceso de toma de decisiones sobre las cuestiones que afectan a los individuos, tanto en las cuestiones de su vida personal como en su relación social o comunitaria. Por ende, en general hace referencia a la articulación de procesos y estructuras que facilitan la toma de decisiones conjuntas para entonces alcanzar objetivos compartidos. La participación de la infancia es un factor central en la construcción de la ciudadanía y representa un enorme desafío para todos los involucrados, los propios niños y niñas, para los profesionales de las áreas relacionadas con infancia, para las respectivas familias, para el Estado y para la sociedad en general. Como punto de partida, a modo de recapitulación, hablar un poco sobre la relación entre los derechos humanos y los derechos del niño y de la niña. Habría que recordar que dentro del proceso codificador de los derechos humanos que se inició en el siglo XX, en 1948 las Naciones Unidas aprobaron una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implícitamente incluía a los niños y a las niñas, cuando en su artículo 2.1 decía que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. De modo similar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 señalaba que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción. Sin embargo, como resulta evidente, no
tardó mucho tiempo en llegarse al consenso ya de carácter global, mundial, de que las necesidades particulares de los niños y las niñas debían ser especialmente consideradas o definidas. Por esa razón, en 1959, las Naciones Unidas adoptaron entonces una Declaración de los Derechos del Niño, que contenía 10 principios con la finalidad de concretar para los niños y las niñas los derechos contemplados en la Declaración Universal. Ahora, décadas más tarde, y esto es como lo más clave, luego de diversos estudios y negociaciones, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas entonces aprobó una convención sobre los derechos del niño, como decía Silvia hace un momento, con esa denominación. Y marca entonces esta convención un hito en el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes, porque este es el primer tratado internacional sobre los derechos de la infancia y por ende el primer instrumento instrumento internacional jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en la materia. Ahora, ¿cuál es el contexto entonces de la participación y la Convención sobre los Derechos del Niño? La Convención recoge 4 principios rectores que a su vez se consideran derechos fundamentales, que son pilares que atraviesan entonces e impregnan el resto de los derechos y le dan en cierto sentido un soporte. La participación precisamente es uno de esos 4 principios o pilares. Y también forma parte del articulado de la Convención a partir del derecho a ser oído en los asuntos que incumben a la infancia. El que la participación entonces sea uno de los 4 principios generales de la Convención en los cuales se sustenta resulta relevante a la hora de interpretar y de aplicar todos los demás derechos. De allí su especial consideración. Ahora, la Convención no recoge expresamente el derecho a participar, ni tampoco el término participación, sino que se extrae del artículo 12 de la Convención, que se refiere que... Y claro, ahí entras a todo un mundo, porque está lo de la familia, pero también, bueno, si esta familia no se puede hacer cargo, ahí entra el Estado, porque, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de este niño o esta niña. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema ahora está corrompido y muy mal, y si bien yo conozco algunos casos en donde los hogares, instituciones, las residencias para niños no son excelentes, pero son buenas, hay casos donde las instituciones y la residencia de Sename, sobre todo, lo digo así con todas sus letras, las residencias de Sename son literalmente, en muchos casos, cárceles para niños. Entonces, a mí me preocupa mucho saber que hoy en día estos niños están siendo vulnerados continuamente y que no estamos haciendo nada. Entonces, y lamentablemente yo como persona independiente no puedo hacer nada para ayudarlos, porque no tengo la herramienta, y también no tenemos una constitución que nos avale para tener más fuerza para ayudarlos. Entonces, bueno, una de las cosas que he averiguado, está las familias de acogida. Es decir, dentro del mismo sistema están, en vez de institucionalizarse, están las familias de acogida. Ya, en caso de que la familia de origen no pueda hacerse cargo, si alguien particular que tenga las ganas, la economía, lamentablemente a la familia acogida le dan menos de 70.000 por niño, puede brindarle el cariño, el apoyo, la contención, las herramientas para ese niño para desarrollarse. Eso es muy bueno. Lamentablemente que la familia acogida ahora recién se están haciendo más publicidad. Hay hartas fundaciones que le están haciendo publicidad, pero el Estado no apoya mucho porque no da subsidios para... Bueno, eso es lo que tenemos que tratar, ¿no? De ver, de mejorar y solucionar todos esos problemas, Yana. Te agradezco tu aporte, ¿no? Y ahora María Isabel creo que quiere hablar. Muchas gracias, Yana. María Isabel. Sí, muchas gracias, Ana María. En realidad, yo creo que podríamos estar mucho rato conversando de muchas cosas que suceden, pero creo que hoy estamos ante una oportunidad que es el elaborar una nueva constitución, entendiendo sí que la constitución no es un programa,
ni son políticas públicas. La Constitución es un marco general que nos permite avanzar con políticas públicas posteriormente, con programas, pero por ejemplo, no podemos pensar que en la Constitución vamos a poder discutir o establecer qué institución debe reemplazar al Sename. O sea, eso no, tenemos que entender. Sí, disculpe, no me expliqué bien, pero... Perdón, yo no te estoy respondiendo a ti, estoy planteándolo en general. Estoy diciendo que tenemos que tener muy claro quienes van a la Convención Constituyente, que aquí hay una crisis sistémica, una crisis civilizatoria, que es necesario reencauzar, que es necesario superar, y tenemos que saber que tenemos que superar el que esta crisis está construida desde el sistema económico, político y social que hoy nos rige, que es el sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo, racista y colonial. Y eso hay que deconstruirlo a través de la Constitución. Entonces, cuando decimos, hacemos el diagnóstico de lo que pasa con la infancia, tenemos que también, o sea, tener la voluntad y yo diría la coherencia como para decir, bueno, ¿cómo me pongo con mi propuesta hacia la nueva Constitución? Porque obvio que en la nueva Constitución, quienes estén ahí van a tener que aprobar, supongo, un Estado social de derechos, donde todos los compromisos de derechos humanos que hayan sido firmados por el Estado de Chile pasen a tener verdaderamente un rango constitucional. Y si tenemos un rango constitucional efectivo, que se cumpla, que eso hay que dejarlo establecido, que sea efectivo, que sea sustantivo, entonces allí podremos realmente desarrollar las políticas necesarias. Porque a este sistema que actualmente vivimos no le interesan seres pensantes con pensamiento crítico, con pensamiento analítico. O sea, le interesan personas con neuronas a ser colonizadas, ¿para qué? Para consumir y para endeudarse. Entonces, teniendo eso claro, podemos saber qué cosas tenemos que proponer a la Constitución para deconstruir ese sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, que ya describí. Entonces, yo comparto con ustedes todo el diagnóstico, pero creo que si nos quedamos en el diagnóstico nos vamos a revolver los cuchillos en el estómago y no vamos a avanzar hacia propuestas verdaderas. Entonces, cuando Daniel hablaba, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana respecto a Karen Atala y las niñas, yo creo que esos son argumentos muy sólidos e importantes que hay que usar, que las personas que van a la Convención Constituyente van a tener que conocer. Por eso es tan importante que en estas discusiones se entreguen por una parte los diagnósticos, por otra parte los argumentos y por otra parte las propuestas que debemos hacer a la constituyente. Eso. Gracias. Gracias a ti, María Isabel. Muy bueno para nuestra reflexión. Bueno, con respecto a lo que tú decías, las propuestas, eso es lo que nosotros queremos en realidad, que ojalá en estas instancias también logremos, entre todos quizás, o con los aportes de algunos o de otros, lograr elaborar una propuesta. Ya hemos visto que pensar en algo es muy difícil. No es un tema sobre la niñez, sobre todo, algo, la problemática que
estuvimos, o más bien dicho, que Silvia y Daniel estuvieron analizando y exponiendo, es muy compleja, con muchos factores que hay que tener en cuenta, pero igual nos hemos dado cuenta que se puede empezar por algún lado. Lo que tú acabas de señalar, María Isabel, por ejemplo, es algo que perfectamente los candidatos, nuestros candidatos a la convención pueden llevar, de que queden establecidos en la Constitución estos Ana acuerdos. María, Daniel, Ana ¿sí? María. No, dos cositas. Primero, totalmente de acuerdo con María Isabel y Yasna, sobre todo en este tema de refundar las estructuras sociales que inferiorizan, racializan, estereotipan y nos están, disculpen la expresión, jodiendo la vida. Eso por un lado. Y lo otro, quiero disculparme, por favor, porque yo cuido a mi mamá de 92 años, que tiene algunas problemáticas y necesita de mi atención, y la persona que me está reemplazando venía solo hasta las 21:30, entonces ahora se tiene que ir y estamos las dos solitas, entonces ella necesita cuidado permanente y yo soy su cuidadora, así que les pido por favor que me disculpen, pero me tengo que retirar. Así que un abrazo, lo mejor para todas y todos, que seamos ciudadanas y ciudadanos que realmente aportemos con lo que necesitamos, provoquemos las transformaciones tan necesarias en este mundo que nos necesita tanto. Muchas gracias por la confianza. Gracias a Cuídense ti. mucho. Gracias. ¿No? Chao, chao. Bueno, ¿alguien más? Parece, Daniel, tú querías saber. Sí, ya como para ir terminando, para comentar ya como de la perspectiva más concreta esta problemática en marco del proceso constituyente, hay por lo menos diría yo, unas 5 cuestiones que hay que abordar en la Constitución, como para tratar de darle un poco de respuesta a Yasna y a María Isabel. Que dicho sea de paso, tengo que contestarle un correo ahí a Yasna. Soy deudor, lo reconozco públicamente. Así que lo voy a contestar para que coordinemos una reunión y conversemos sobre la propuesta, que me parece muy interesante, pero solo no he tenido tiempo para contestar el correo. No te preocupes. Ya. ¿Cuáles serían esas como 4 o 5 cosas? Primero, es definir en la Constitución el estatus que tendría la Convención sobre Derechos del Niño, porque se puede mencionar expresamente como un tratado a cumplir expresamente, que por ejemplo es la opción que usa Argentina, que lo menciona expresamente. O también la otra alternativa es reconocer estos 4 principios rectores a los cuales yo me refería, que está el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la participación básicamente. O una combinación, puede ser una combinación. Por otro lado, hay que establecer el deber de protección especial, que puede recaer en la sociedad en general o en el Estado en particular, en relación a los niños y adolescentes. Lo otro es la titularidad de los derechos, o sea, reconocer a los niños y adolescentes como titulares de derechos fundamentales, los generales y los propios de la infancia. Luego estaría el problema de la prohibición del castigo, violencia o abuso, trabajo forzado. Después también podría incluirse lo que mencionaba Yasna, que era lo del sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Cuáles serían los principios o los límites más bien de la sanción penal a los infractores de ley? Y después estaría el tema de los padres, el rol que juegan los padres, tanto los derechos que tendrían los padres en relación a sus hijos y particularmente los deberes de los padres y madres y o de la familia en general para con sus hijos. Esas serían como las grandes temáticas que debieran estar ahí instaladas en la Constitución. Ahora, si esas 4 o 5 cosas que he mencionado se mencionan algunas, ya sería un gran avance porque no tenemos nada de eso, nada, cero. Pero de todas esas cosas que mencioné, no tenemos nada. Si uno lo mira en nuestro vecindario, aquí en Sudamérica, todos tienen algo. Como decía, Argentina lo tiene mencionada la convención y otros mencionan algunas otras cuestiones. O sea, todos los países latinoamericanos más o menos completan este listado, pero Chile nada. Entonces, cualquier cosa sería un avance en realidad. Y es el punto de partida, como decía María Isabel, para las políticas públicas y para las leyes que van a desarrollar estas ideas que van a estar en la Constitución, porque qué sistema de protección integral vamos a tener, sistema de garantía, etc. Eso quería aportar. Como ya estamos en la hora, gracias Daniel.
todo. Entonces, a menos que haya alguien más que desee hacer algún comentario o alguna consulta a Daniel, estaríamos terminando. Yo algo cortito. En el sistema judicial penal para adolescentes sería bueno mejorar la reinserción a la sociedad y herramientas para integrarlos a la sociedad y enseñar, no sé si será la palabra enseñarles, pero darle herramientas para encontrar lo que quieran hacer en su vida, de desarrollarse, como lograr objetivos. Y también algo importante, que es muy cortito, es la tratamiento psicológico para cualquier infante y sobre todo, bueno, en general para cualquier persona en Chile, debería ser muy importante para poder sanar todas las vulneraciones que viven cuando son niños. Eso es Sí, me parece muy, muy importante eso también, muy importante tenerlo presente. Gracias, Yana. No sé, María Isabel o alguien más de los presentes acá, si quiere agregar algo. Si no, estaríamos terminando. Ya son como 20 para las 10. Creo que Michelle está pidiendo la palabra, señora Ay, Ana María. disculpa, ¿quién? Sí, hola. Sí, quería agregar nomás una idea general al respecto. Y es que puede, o sea, puede servir como para unir puntos. ¿Sí? Y que en general el sentido de pedagogía sería bueno cuestionarlo, digamos, ¿no? El sentido de formar niños, de formar a alguien, digamos, en general, es un concepto que está muy normalizado y que tal vez esta es una instancia para cuestionarlo, ¿no? Que no se trata solamente de, cuando no solamente el cuidado, ¿no? Sino de la formación, todo lo que implica la formación de alguien. Eso es algo que está naturalizado, es como algo que se piensa como normal. Entonces hay que ser más incisivo en el respecto, y invito a eso, invito a cuestionar el sentido de lo que es formar y lo que es la pedagogía en ese sentido de formación, sino que es simplemente cuidado. O sea, la enseñanza es una muestra, no una, no una formación. Entonces, invito a eso, invito a cuestionar el concepto de formación, el concepto de pedagogía, y ligarlo con algo que ya, digamos, es transversal a todo el problema, digamos, de la político chileno y, bueno, del de Occidente en general, y que va justamente en la imposición, ¿no? En la imposición de una forma, de alguna idea o de una ideología sobre una forma de vida, ¿no? Entonces, salvaguardar un poco, un concepto puede sonar un poco difícil, pero lo salvaje, digamos, ¿no? Hay la vida, en la forma de vida en sí misma es salvaje, ¿no? El pueblo es salvaje, el sentido de pueblo es heterogéneo, salvaje, el pueblo no tiene forma. Justamente el concepto de pueblo, entenderlo como algo que se defiende de una forma definida, ¿no? Entonces esto sería interesante pensarlo en relación a lo que, bueno, para no ser redundante, pero lo vuelvo a repetir, es la idea de pedagogía, de formación. Yo creo que eso es súper interesante cuestionarlo, y desde esa raíz, digamos, se pueden neutralizar un montón de violencia y agresiones, ¿no? Que van desde cosas muy sutiles, digamos, pero que marcan, a ya cosas ominosas que ya todos conocemos, como el cename y cosas así. Entonces, eso quería proponer, digamos, esa reflexión. Gracias, Michelle. Muy interesante. La pedagogía y la formación, por supuesto. Muy atingente a lo que estamos conversando, porque las personas que tienen la responsabilidad de formar, por así decirlo, educar a los niños y a las niñas, obviamente, tienen que entender y comprender, ¿no?, lo que significa la niñez y sobre todo la importancia del respeto y el valor que le tenemos que dar a nuestros pequeños, ¿no? Sí, sí. Fíjate que qué bueno que tocaste ese punto de tener presente. Yo como profesora, por supuesto que me interesa mucho eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona más?